Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este nuevo directo. Empezamos con este nuevo directo y con la temporada de febrero. Comenzamos con el tema de distribuciones teóricas con Excel e Hydrocnomon. En realidad, el tema sería métodos estadísticos. Cuando hablamos de un método estadístico, estamos hablando de la existencia de series que son sometidas a un análisis de frecuencia basado por observación de eventos pasados. ¿Qué quiere decir? De que cuando realizamos un estudio hidrológico, ¿qué es lo primero que hacemos? Aparte de delimitar la cuenca, es obtener la data histórica. ¿Para qué descargamos la data histórica? Para así conocer, posiblemente, porque en estadística no hablamos de algo exacto, sino de un aproximado, de lo que puede pasar ante un evento extremo, ya sea en un periodo de retorno de 50 años, de 20 años, de 5 años, de 2 años, 100, 200, 1000, etc. Pero para conocer ese caudal mínimo necesitamos los antecedentes. Los resultados serán confiables siempre que exista suficientes datos disponibles. También es otro punto importante. Nosotros no podemos evaluar una serie o no podemos conocer el periodo de retorno de 50 años si es que tenemos una serie de 10 años, de 12 años. O sea, es una data muy corta para dar un veredicto y decir, ¿sabes qué? En este periodo de retorno de 100 años va a pasar un caudal de tanto. O la estimación de ese caudal para ese periodo de retorno X, de retardo X, va a ser ese valor. No. Por eso, uno de los requisitos que se debe, o la condición, mejor dicho, que se debe dar, es que tengamos una data suficientemente extensa. La más extensa posible. He dejado acá dos imágenes. La primera del Manual de Hidrología Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en donde nos dice que debemos contar con un mínimo de 25 años de registro que permita, a partir de esta información histórica, la predicción de eventos futuros. O sea, el MTC te dice que como mínimo 25 años. En la parte derecha dejo también una imagen del reglamento, la RJ 332-2016 de la Autoridad Nacional del Agua, de acá en mi país, de Perú, que dice lo siguiente: la determinación de los caudales máximos se determina con información estadística de por lo menos 20 años. O sea, el MTC nos dice 25 años y el manual lo dice 20 años. Yo diría, en este caso, tomando estas dos imágenes, de que la data mínima es como 20, 25 años. Si tuviera más años, mucho mejor. Ahora, si tuviera 18, 19, bueno, se podría considerar por un año, pero yo recomendaría mejor de que tenga de 20 años a más. Para así realizar o tener una predicción, por así decirlo, más certera. Bien, dicho esto, dentro de estos métodos estadísticos podemos mencionar las distribuciones teóricas que creo todos nosotros conocemos, que hemos leído en informes, que hemos leído en los libros, que hemos leído en algunos manuales. En este caso del manual del MTC te menciona estas distribuciones, porque son aquellas que se han trabajado para análisis de máximas avenidas. Existen otras distribuciones, pero para este caso vamos a tratar estas que ven en pantalla. ¿Cuáles son esas distribuciones? La distribución, bueno, acá me faltó la distribución normal, la distribución log normal, la distribución de Gumbel, Lott-Gumbel, Pearson y log-Pearson. Las que se trabajan para eventos máximos son la log normal, la distribución de Gumbel y la distribución log-Pearson. Este flujograma, sacado del libro de Hidrología Estadística del ingeniero Máximo Villón Bejar. Número 1, seleccionar la distribución. ¿Qué distribución? Normal, log normal, Pearson, log-Pearson, Gumbel, log-Gumbel. Suponiendo que elegimos la distribución normal. Si elegimos la distribución normal, debemos tener el registro de datos. Ya hablamos sobre este registro. Luego elegimos la distribución teórica, que ya vimos que es la distribución normal.
y estimamos los parámetros. ¿Qué parámetros vamos a estimar? Puede ser la media, la desviación estándar, el coeficiente de kurtosis y luego la prueba de bondad de ajuste. La prueba de bondad de ajuste se puede trabajar con el método gráfico, con el método de chi cuadrados o con el método de Smirnov-Kolmogorov, que es el más conocido. Acá vemos dos cosas. Si el ajuste es bueno, que ya vamos a ver ese procedimiento, quiere decir que podemos utilizar esa distribución. Pero si el ajuste es malo, entonces volvemos a elegir otra distribución, como por ejemplo log normal, Pearson, log Pearson, Gumbel y log Gumbel. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos con esas 8 distribuciones teóricas, vemos cuál de ellas se ajusta y cuál no, y de todas esas distribuciones que se ajustan a esta serie de datos, vemos cuál es la mejor de las 8. Este es el flujograma que debemos de seguir y lo que vamos a aplicar el día de hoy. Dicho sea de paso, también debemos conocer lo que son las curvas de frecuencia. Cuando trabajamos con el tema de análisis de frecuencia, consiste en arreglar la serie en orden decreciente, o sea, tener el orden de menor a mayor o de mayor a menor, desde el número 1 hasta un valor n, que en este caso n sería el tamaño de nuestra muestra. Este análisis de frecuencia o esta curva de frecuencia se trabaja por una relación empírica como la de Weibull. Esta fórmula de Weibull nos dice que m es la posición entre el número de elementos más 1. Esta es la probabilidad de que este fenómeno, este evento, ocurra o exceda. Y si queremos tener el periodo de retorno, pues no es más que el número de elementos más 1 entre la posición. Comenzamos con las distribuciones. Primero, lo que es la distribución normal es de gran utilidad en el tema de la hidrología y sus principales aplicaciones son el ajuste de distribuciones empíricas, el análisis de los errores aleatorios y comparar varias distribuciones teóricas de ajuste en una distribución empírica. O sea, vamos a ver lo que tenemos, lo observado con lo esperado. Aquí viene un poco el flujograma de cómo obtenemos esta distribución normal y también, dicho sea de paso, la distribución log normal. Para la distribución normal, primero debemos tener los datos, ordenar los datos de menor a mayor, luego obtener la probabilidad empírica de Weibull y posteriormente obtener los parámetros de localización y de escala. Cuando ustedes escuchen parámetro de localización, estamos hablando de la media. Y si estamos hablando de escala, sería la desviación estándar. ¿De qué? De esta serie de datos que tenemos. Una vez que ya tenemos estos parámetros, obtendremos la variable estándar z, que muchos de nosotros conocemos. ¿Cómo obtenemos esta variable z? Solamente con el valor inicial, o en este caso ordenado, menos la media de estos datos entre la desviación estándar. Y una vez que tenemos este valor de z, podemos obtener la función acumulada. Como ven, la función acumulada es mediante integrales. Y para no hacerlo tan complicado, hay una metodología en Excel para realizarlo de una manera más sencilla. En el caso de la log normal, el procedimiento es el mismo. ¿Qué es lo que varía? Cuando ustedes vean distribución log normal, log Gumbel, log Pearson, o sea, no van a trabajar con los datos iniciales, sino que van a tener que trabajar con los valores logarítmicos. Tenemos el orden de los datos, la probabilidad empírica de Weibull, los parámetros de localización y de escala, pero ojo que estos parámetros de localización y de escala no van a ser como la distribución normal, sino que lo vamos a obtener de los valores logarítmicos. Una vez que tenemos esos valores de media y desviación estándar, obtenemos la variable estándar. La fórmula es prácticamente la misma, lo único que varía son los valores logarítmicos, nada más, es lo único que varía. Y al final obtenemos la función acumulada. Luego pasamos a lo que son las distribuciones de Pearson tipo 3 y log Pearson tipo 3. Esta distribución Pearson tipo 3 es también llamada distribución gamma 3 parámetros, que muchos de nosotros también hemos visto en algunos textos. ¿Y por qué se llama gamma 3 parámetros? Porque trabaja con 3 parámetros, como su nombre lo dice. La localización, que en este caso viene a ser la media, la escala, que es la desviación estándar, pero le añaden otro valor, el parámetro de posición.
Esta distribución es aplicada para describir la distribución de probabilidad de picos decrecientes de máximos anuales. La diferencia entre los Pearson tipo 3 es que mediante algunos estudios, al menos en Estados Unidos, la metodología del Consejo de Recursos Hídricos de los Estados Unidos plantean trabajar directamente con los Pearson. Eso lo pueden leer en el libro de Bentechó. Y es por eso de que acá se menciona de que esta distribución log Pearson se utiliza principalmente para análisis de probabilidad de eventos extremos, que consiste principalmente en transformar los valores extremos en logaritmo en base 10, tal y como hemos visto en la distribución log normal. Se calcula con la misma función de Pearson tipo 3 y obviamente acá hago énfasis a lo que les estaba mencionando, se limita para el tratamiento de datos pico de inundación, y esta distribución es la distribución estándar para el análisis de las crecidas máximas en los Estados Unidos. Es de la metodología que les hablaba del Consejo de Recursos Hídricos de los Estados Unidos. ¿Cómo obtenemos esta distribución log Pearson y Pearson tipo 3? Como pueden observar, el orden de los datos y la probabilidad empírica de Weibull sigue siendo la misma para ambos. ¿En qué varía? En que ya debemos obtener tres parámetros: la posición, x sub 0, la localización, que es la media, y el otro valor, que es la escala, que sería la desviación estándar. Esos tres parámetros son los que vamos a obtener. Pero ¿cómo obtenemos esos datos? Por ejemplo, el parámetro de posición está dado por un valor de beta y un valor de alfa. Estos son los parámetros por el método de momentos. Para obtener este valor de alfa y este valor de beta, nosotros necesitamos el coeficiente de asimetría, que eso lo podemos obtener de los datos, la desviación estándar, que obviamente la tenemos, y observen, si tenemos el coeficiente de asimetría, obtenemos el alfa. Si tenemos el alfa, tenemos la desviación estándar, obtenemos el beta. Y como tenemos alfa y beta y tenemos también la media, obtenemos el x sub 0. Como tenemos este parámetro de posición x sub 0, vamos a calcular, pero esta vez, la diferencia entre el orden de los datos, o sea, los valores originales, menos este parámetro de posición. A partir de este valor, de este nuevo valor, obtenemos o vamos a calcular la función acumulada. A través también mediante integrales, pero también hay otra metodología para obtener la distribución Pearson tipo 3 en Excel. Y log Pearson es lo mismo. Lo único que vamos a hacer es, en vez de trabajar con los valores normales, trabajamos con los valores logarítmicos. Es la única diferencia. Después todo viene a ser lo mismo. Obtenemos los tres parámetros de posición, hallamos los valores de alfa y beta, obviamente la media, desviación estándar y el coeficiente de asimetría serán de estos valores logarítmicos. Y al final vamos a calcular el logaritmo de x, obviamente, menos este parámetro de posición que está en función de estos valores logarítmicos. Una vez que tenemos esta información, podemos calcular la función acumulada. Como ven, este es el flujograma sencillo, y en Excel todavía es más sencillo calcularlo. Y por último, lo que es la distribución de Gumbel. Esta distribución de Gumbel creo que muchos de nosotros también lo conocemos, porque se trabaja para modelar distribución de caudales máximos, pero también puede trabajar con caudales mínimos, por lo que se puede calcular en valores extremos, tanto el máximo como el mínimo. En esta distribución de valores extremos vamos a encontrar tres tipos. Posiblemente ustedes hayan visto en Hydrognomon o en otro software que diga eval tipo 1, eval tipo 2, eval tipo 3. El tipo 1 viene a ser Gumbel, el tipo 2 viene a ser Frechet y el tipo 3 sería Weibull. Para este caso, y no extenderme mucho en este directo, veremos el tipo 1, que es Gumbel. Este es el flujograma para la distribución de Gumbel y Lot Gumbel. El orden de los datos: probabilidad empírica de Weibull, que viene a ser lo mismo para todo. Los parámetros de posición y de escala, que sería la media y la desviación estándar. Aquí me quiero disculpar, aquí era x sub m, quiero disculparme, ya lo voy a corregir. Y luego vienen, o vamos a obtener los parámetros de Gumbel.
Los parámetros de Gumbel sería este valor de mu y este valor de beta. Para obtener este valor de mu no es más que la desviación estándar entre 1.283 y el beta no es más que la media más menos 0.45 la desviación estándar. Teniendo ya los valores de mu y beta, simplemente aplicamos la función acumulada de Gumbel. Y en los Gumbel prácticamente lo mismo. ¿En qué varía? De que trabajamos con los valores logarítmicos. Esa es la única diferencia que hay entre Gumbel, log Gumbel, normal, log normal, Pearson, log Pearson. Que ambos trabajan con valores logarítmicos. Pero el procedimiento pueden ver que es el mismo. Pero ojo que lo que hemos visto son las distribuciones teóricas. O sea, ya tenemos esta función acumulada. Pero una vez que tenemos esta función acumulada, debemos realizar las pruebas de bondad de ajuste. Estas pruebas de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis para verificar que los datos observados, o sea, los datos que tenemos de esa muestra, se ajustan a un nivel de significancia de una determinada probabilidad que ya vimos. En hidrología, ustedes han visto que en la mayoría de los casos se trabaja con un 0.05 en un nivel de significancia de 0.05, y acá se tiene que cumplir dos cosas, o se puede cumplir dos cosas: una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que estos valores observados se ajustan a los realizados en la probabilidad, y la alterna es que dichos valores observados y realizados no se parezcan en nada o no se ajuste a esa distribución propuesta. O sea, tenemos esas dos hipótesis. Obviamente la ideal es el H sub 0. Para las pruebas de distribución, para las pruebas de bondad de ajuste, lo podemos hacer de tres maneras: el ajuste gráfico, que es a través de un papel logarítmico, la prueba de chi cuadrados y la prueba de verificación de Kolmogorov-Smirnov. Lo que es la prueba de chi cuadrados, haré una mención de cómo es el procedimiento y también veremos un ejemplo para una distribución que sería la distribución normal. Y en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, aquí sí veremos de todas las distribuciones vistas anteriormente. En la prueba de chi cuadrados se basa en un cálculo de frecuencias. O sea, a diferencia de Kolmogorov-Smirnov, aquí sí tenemos que hacer una tabla de frecuencias, agrupar mediante intervalos, comúnmente usada para verificar pruebas de bondad de ajuste de una distribución empírica. Por eso en Hydrognomon han visto dos pruebas, chi cuadrados y Kolmogorov-Smirnov. Esta es la fórmula, que es la sumatoria de la frecuencia esperada menos la frecuencia observada elevada al cuadrado menos la frecuencia esperada. ¿Cuál es el procedimiento para esta prueba chi cuadrados? Número 1, establecer una distribución de frecuencias, tener el límite de clase inferior, el límite de clase superior y la marca de clase, que prácticamente esta marca de clase sería el promedio del límite de clase inferior y superior. Luego, lo que es la frecuencia absoluta, o sea, el número de datos que se encuentran en este límite de clase superior e inferior. Y luego la frecuencia relativa, que no es más que la frecuencia absoluta entre el número total de elementos que tenemos. Luego agregamos la tabla de frecuencias observadas, o sea, ya tenemos esta tabla de distribución. Ya hemos elegido la distribución a analizar. Como ven, el procedimiento es: tenemos los intervalos, el límite de clase, que viene a ser prácticamente el límite de clase superior. Luego obtenemos este valor de z. Claro está que con esta distribución de frecuencia debemos tener ya su media, desviación estándar, coeficiente de asimetría, etcétera, para poder realizar este valor de z. Y posteriormente lo que es la función acumulada. Una vez que tenemos la función acumulada, obtenemos la frecuencia relativa y posteriormente la frecuencia absoluta de esta distribución y también la frecuencia observada, que es lo que tenemos, y al final la probabilidad. Luego calculamos el estadístico, que esto sería nuestra prueba calculada, y posteriormente vamos a obtener una prueba de chi cuadrados tabular,
que está en función de los grados de libertad. Esta es la fórmula de los grados de libertad, que sería K menos H menos 1, donde este K es el número de parámetros que intervienen en la prueba, o sea, puede ser media, desviación estándar. Cuando hablamos, por ejemplo, de una distribución normal, esta trabaja obviamente con dos parámetros, que es la media y desviación estándar. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de log normal, de 3 parámetros, log Pearson, y es más, hasta Pearson, ellos trabajan con 3 parámetros, para lo cual este valor de H sería de 3. K sería el número de frecuencias, el número de intervalos, por así decirlo, y bueno, se resta menos 1. Y al final realizamos la comparación entre los valores calculados y el tabular. Esto es con la prueba de chi cuadrados. ¿Cómo sería con la prueba de Smirnov-Kolmogorov? En la prueba de Smirnov-Kolmogorov es más rápido, por así decirlo, o más fácil de realizar, porque una vez que ya tenemos la función acumulada, vamos a obtener la desviación máxima. Y esta desviación máxima está dada por la probabilidad X obtenida por la fórmula de Weibull, menos esta función acumulada de las distribuciones que hemos visto anteriormente. Luego obtenemos el nivel de significación, ya sea para 0.05 que trabajamos en hidrología, y luego obtenemos un delta tabular. Este delta tabular está dado por esta fórmula, 1.36 entre la raíz cuadrada del número de elementos para un nivel de significación de 0.05. Y si desean trabajar con otros valores de significación, en el libro también de Máximo Villon-Behar de hidrología estadística van a encontrar las fórmulas para 0.1, para 0.01, para 0.02 creo que también había, y otros más que si ustedes trabajan con otro nivel de significancia, pues pueden conocer esta fórmula. Y al final comparar el delta teórico y el delta tabular. Si el delta teórico, o sea, este delta que nosotros hemos obtenido, es menor al delta tabular, mediante esta fórmula, podemos decir que el ajuste es bueno al nivel de significancia con la cual hemos trabajado. Pero si el delta teórico es mayor a este delta tabular, quiere decir que este ajuste no es bueno y tenemos que trabajar con otra distribución teórica. Estas son las ventajas y limitaciones de la prueba, de cada una de las pruebas, tanto de chi cuadrados como la prueba de Kolmogorov. Esto ya les he compartido las diapositivas, está en el comentario fijado para que ustedes lo descarguen y también puedan leer. Esto sería la parte teórica. Disculpen si me extendí un poco, pero siempre es bueno conocer de dónde sale tal y cual valor. Ahora sí, vamos al ejemplo de aplicación. El ejemplo de aplicación consta de una estación con valores de precipitaciones máximas de 24 horas. Previamente ya se hizo los outliers, que si no vieron ese video en mi canal hace unas semanas, hice ese video de outlier o prueba de datos dudosos para poder descartar esos valores que no siguen una misma tendencia. Y una vez que realizamos esa prueba outlier, sigue el tema de las distribuciones teóricas. El ejemplo es el que ven en pantalla. Tenemos para esta estación 37 años de registro, desde 1981 hasta el año 2017. Precipitación máxima de 24 horas, ya corregido por las pruebas outliers, y vamos a ver cómo trabajamos en chi cuadrados. En la pestaña que dice datos agrupados, lo primero que van a hacer es los datos de precipitación y luego lo van a ordenar de menor a mayor. De menor a mayor. Con esta fórmula del késimo menor, eligen la serie que desean ordenar y obviamente el número de orden. Y así se va ordenando para cada uno de los datos. Una vez que ya tenemos ordenado de menor a mayor, voy a ampliar un poco esto. ¿Listo? Vamos a obtener los siguientes valores. Número 1, el rango
que no es más que la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo de nuestra muestra. Una vez que ya tenemos este rango, calculamos los intervalos de clase o el número de clases. Estas fórmulas lo van a encontrar en el libro nuevamente de Hidrología Estadística del ingeniero Máximo Villón Bejar. El número de clase es la fórmula que ven en pantalla, 1.33 logaritmo natural del número de datos de nuestra muestra más 1. Nos sale 5.803. Pero dar un intervalo de clase de 5.803 sería un poco tedioso. Y es por eso de que tratamos de acercarlo al valor entero próximo. En este caso se redondeó y el valor sería 6. Este viene a ser mi intervalo de clase. Lo siento. Este es mi intervalo de clase. Y este valor es el que va, o el que escribimos en Hidrognomon. Cuando ustedes colocan chi cuadrado, su número de clases o su número de intervalos, es este valor el que ingresa. Una vez que ya tenemos este número de clase, vamos a calcular la amplitud. Esta amplitud nos va a servir para construir nuestra tabla de frecuencia. La amplitud para este número de clase de 5.08 no es más que el rango menos el número de clase menos 1. Acá tenemos 6.434, pero como hemos dicho que trabajaremos con este número entero, si aplicamos la fórmula sería 6.18. Como ya tenemos este valor de 6.18, ahora sí vamos a construir nuestra tabla de frecuencia. Para obtener el límite de clase inferior, la fórmula es el valor mínimo de nuestra muestra menos la amplitud entre 2. Y este sería el límite de clase inferior. El límite de clase superior sería el límite de clase inferior más la amplitud. Y el límite de clase o la marca de clase no es más que el promedio del límite de clase inferior y el límite de clase superior. Nada más. Luego esto viene a ser lo mismo. Como pueden ver, el límite de clase inferior del actual sería el límite de clase inferior más la amplitud. Y así ustedes van calculando. O si no, también sería el límite de clase superior, ¿no? Como pueden ver, los valores son los mismos al final. O sea, en el primer intervalo de lo que es el límite de clase superior, para el segundo intervalo sería el límite de clase inferior. Luego el límite de clase superior sería el mismo. Esto más la amplitud. Y así ustedes van construyendo su tabla de frecuencia. Yo creo que ese punto queda claro. Que al menos lo que son los límites de clase. Igual también hay un video de Hidroesta donde explico estos límites de clase también. Y una vez que tenemos estos límites de clase, ahora sí viene lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, y esto lo voy a borrar porque son nuevos valores, ya les voy a explicar por qué. La frecuencia absoluta sería el número de datos que hay dentro de este intervalo. Por ejemplo, para este intervalo de 13.71, que sería el inferior, más, o que está entre este valor y 19.89, ¿cuántos son? Vamos a contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué ya no tomo 20.1? Porque ya no estaría en el límite de clase del intervalo 1, sino ya estaría en el límite de clase 2. ¿Cuánto sería el recuento? Sería 7. Entonces escribimos 7. Luego evaluamos el intervalo 2. Desde 20.1 hasta 26.07. O sea, hasta un valor antes de este límite de clase superior. Evaluamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Ya no elegimos 20.4 porque ya sobrepasa al límite de clase superior. Por lo tanto, ¿cuánto sería el número de elementos para la clase 2? Sería 13. Sería 13. Elegimos 13. Ahora evaluamos el intervalo de clase número 3, que sería desde 20.4 hasta un valor que no sobrepase a 32.25. Vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 porque 33.8 ya sobrepasa a este límite de clase superior. Por lo tanto, ¿cuánto sería la frecuencia absoluta? Sería 8. Para el cuarto sería 32.25, o sea, sería desde este valor 33.8 hasta un valor que no sobrepase a 38.43. Sería 1, 2, 3, 4, 4. Tenemos 4 porque ya 40 ya sobrepasa a este intervalo de clase. Entonces, ¿cuánto tenemos? 4. Posteriormente, desde 40 hasta un valor que no sobrepase a 46, a 44.6. Evaluamos 1, 2, 3. Solamente tenemos 3. Elegimos acá 3. 35. Y por último, los valores que quedan entre 44.6 y 50.79. Sería 1, 2. Elegimos 2. Y miren, ¿cuánto es el número de datos? 37. Como tenemos 37, ahora calculamos la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa no es más que la división entre la frecuencia absoluta del intervalo, ya puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 en intervalos, entre el número total de nuestra muestra. Este sería el porcentaje hasta llegar al 100%. Hasta aquí ya hemos construido nuestra tabla de frecuencias. Una vez que hemos construido esta tabla de frecuencia, calculamos los parámetros estadísticos. Para los parámetros estadísticos necesitamos la marca de clase y el FI, que sería la frecuencia absoluta. Como ven, tenemos los 37 datos. Para calcular los parámetros estadísticos pueden utilizar Hidroesta, pero también lo pueden aplicar en Excel. Yo siempre recomiendo que trabajen en Excel. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes conocen de dónde sale ese valor. Analizar, a ver, ¿de dónde sale la media? Ah, sale de esta multiplicación. O sea, sabemos la fórmula, pero siempre es bueno conocer mediante estas plantillas de dónde salen estos valores. Por ejemplo, tenemos el XI por el FI, que sería la marca de clase por la frecuencia absoluta. Tenemos la multiplicación y luego tenemos acá el FI por el XI por la potencia. ¿Para qué nos va a servir esto? Para obtener la media. ¿Ven? O sea, la media es la sumatoria de los XI por FI entre el número de elementos. ¿Cuánto es la media? 27.32. Para la varianza, pueden ver acá la fórmula. La sumatoria de FI por XI elevado al cuadrado menos la potencia de la media, o sea, la media elevada al cuadrado, por el número de elementos entre el número de elementos menos 1. Sería 76. Luego, para lo que es la desviación estándar, coeficiente de variación, sesgo y kurtosis, acá también dejo otras tablas que ya están vinculadas para que ustedes lo puedan analizar. Si es que desean conocer la distribución Log-Pearson, la distribución Pearson también, Log-Gamble, les va a hacer falta, sobre todo en Log-Pearson y Pearson, el coeficiente de asimetría. Así que les dejo también esto para que lo evalúen.
Una vez que ya tengo todo esto, recién puedo calcular la distribución normal. Ahora, ¿cómo calculamos esa distribución normal? Pues bien, tenemos el número de intervalos, que acá ya lo hemos estimado. Hay una concatenación entre cada intervalo. El límite de clase, que ustedes ya lo conocen. Una vez que ya tenemos este límite de clase y también tenemos la media y la desviación estándar de estos datos agrupados, podemos calcular el valor de z. El valor de z no es más que el límite de clase menos la media entre la desviación estándar. Y así obtenemos estos valores de z. Cuando ya tenemos estos valores de z, podemos ya calcular lo que es la función acumulada. Pero como hemos visto en las diapositivas, trabaja con integrales. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar estas distribuciones? A partir de esta función. Con esta función distribución normal estándar, solamente me pide un valor, el valor de z, que ya lo tenemos. Y en acumulado van a tener dos opciones: falso y verdadero. Falso es cuando trabajas con una función de densidad y verdadero cuando trabajas con una función acumulada. En este caso elegimos la acumulada para esta serie de datos. Una vez que ya tenemos estos datos, vamos a calcular lo que es la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa no es más que la diferencia entre las funciones acumuladas. Esta frecuencia relativa, la frecuencia absoluta con esta frecuencia observada, me permite calcular lo que es la prueba de chi cuadrados. Para la prueba de chi cuadrados, lo único que hacen es colocar, o trabajar mejor dicho, la frecuencia observada. Aquí está, la frecuencia observada menos la esperada entre la observada. Y una vez que obtenemos la sumatoria, tenemos el chi cuadrado calculado. Y una vez que tenemos el chi cuadrado calculado, nos faltaría el chi cuadrado tabular. Para calcular el chi cuadrado tabular es esta fórmula que ven en pantalla, para lo cual necesitan el número de datos, que sería este número de datos, menos 1, que es la fórmula que ven acá en pantalla, y menos h. Como les había mencionado, este menos h se da para la distribución normal y el otro para una distribución log normal de 3 parámetros. Y eso depende mucho de los parámetros de la media y desviación estándar. La distribución normal solamente trabaja con 2, así que colocamos los dos. Una vez que ya tenemos los grados de libertad y conocemos la significación, una opción es conocer el chi cuadrado mediante tabla, que pueden ver acá, la tabla 3 de la distribución chi cuadrados. Y lo otro es mediante esta fórmula, que es la inversa de chi cuadrado, y me pide la probabilidad, en este caso sería el grado de significación, y los grados de libertad. Así obtenemos este valor. Al final vemos el criterio de decisión, en la cual nos dice que si el chi calculado, el valor calculado es menor al tabular, nos dice que los datos se ajustan a la distribución normal con un nivel de significación del 5% o 95% de probabilidad. Con respecto a la prueba de Smirnov-Kolmogorov, voy a mostrar todas las tablas, ahí está. Y también voy a mostrar estas tablas. Listo. En la prueba de Smirnov-Kolmogorov ordenamos los datos de menor a mayor, ya sea de caudales, precipitación, etc. Bueno, aquí le voy a cambiar por milímetros. Ya está. Una vez que ya tenemos
los valores ordenados de menor a mayor, calculamos la probabilidad por el método de Weibull. El método de Weibull nos dice que su fórmula es el número de orden, en este caso que queremos el primer orden, entre el número total de nuestra muestra más 1. Y así vamos a aplicar para toda nuestra muestra. Si tenemos 37 datos, sería el número de orden entre el número total de nuestra muestra más 1. Y ya está. Hasta aquí ya tenemos esta probabilidad y tenemos ya los datos ordenados. Para el tema de la distribución normal, como ya hemos calculado los valores de la media, desviación estándar y coeficiente de asimetría, calculamos el valor de z. El valor de z no es más que el valor de la precipitación en el orden n menos la media entre la desviación estándar. Pueden observar que para toda nuestra muestra se aplica esta fórmula hasta el último valor. Una vez que tenemos este valor de z, calculamos la función acumulada. Pero como ya sabemos que esa distribución normal acumulada, esa función trabaja con esos valores de integración, lo más recomendable es trabajarlo con esta fórmula, más que todo porque ya tenemos la información a la mano. La fórmula que ustedes ven acá, esta función, lo que es la distribución normal, me pide lo siguiente: el valor de x, que lo tenemos, que es también otra manera de obtener la distribución normal, la media de los datos, la desviación estándar, que también ya le hemos calculado, y el valor acumulado para la función acumulada, valga la redundancia. Para toda nuestra muestra obtenemos dicha información. Como ya tenemos la función acumulada, vamos a seguir con la prueba de Smirnov-Kolmogorov, que debemos conocer el valor de el delta teórico, que no es más que el valor absoluto de la probabilidad menos la función acumulada. Una vez que ya tenemos estos deltas teóricos, por así decirlo, los deltas teóricos de esta distribución o de esta función acumulada normal, elegimos el delta máximo. De esta serie de datos elegimos el delta máximo. Este delta máximo vendría a ser mi delta teórico. Para obtener el delta tabular, como trabajamos con un nivel de significación del 5%, sería 1.36 raíz cuadrada de este número total de mi muestra. Como tenemos este valor de delta crítico o delta tabular, podemos aplicar la hipótesis si es nula o es alterna. Si el delta teórico es menor al delta tabular, o también podemos decir que si el delta tabular es mayor al delta crítico, los datos se ajustan al nivel de significación del 5%. Como vemos que cumple, si se ajusta esta serie de datos. Por ende ya tenemos la distribución normal. Para el caso de la log normal, pueden observar que ya no trabajamos con estos valores, sino que debemos calcular los valores logarítmicos de nuestra serie. Una vez que ya tenemos estos valores logarítmicos de mi serie ordenada, tenemos que calcular el promedio, o sea, la media, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría. Una vez que tenemos estos datos, simplemente podemos conocer la función acumulada. La función acumulada no es más que aplicar esta función distribución log normal del valor de x. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿por qué está trabajando con este valor de x? Este valor de x sería el valor original antes
o con el que he obtenido el valor logarítmico. Este sería mi valor de x. ¿Pero en qué varía? En que la media y desviación estándar será de esta serie. Y el valor sería acumulado. Le dan en OK y obtienen la distribución log normal. Luego la prueba de Smirnov sería la diferencia entre la probabilidad menos la distribución acumulada. Eligen el máximo valor. Esto sería mi delta teórico, y como el delta tabular es el mismo, aplicamos el criterio. Si el delta crítico o el delta tabular es mayor al delta teórico, los datos se ajustan al nivel de significación de 5%. Para el caso de log-Pearson ya tenemos el valor de x menos x sub 0, pero si yo me desplazo, tenemos los valores de alfa, beta y el parámetro de posición que les estaba mencionando. Para el valor de alfa, como les mencionaba, si conocemos el coeficiente de asimetría, esta sería su fórmula: 2 entre el coeficiente de asimetría elevado al cuadrado. Ya tenemos el valor de alfa. Para el valor de beta sería la desviación estándar entre la raíz cuadrada de alfa. Y tenemos el beta. Tenemos alfa y beta. Podemos conocer el valor de x sub 0, que sería la media de los datos menos beta por alfa. Y así obtenemos este valor de 9.41. Como este es el valor de posición, debemos calcular el valor de x menos x sub 0, porque para aplicar esta función acumulada necesitamos esto. Sería x, el valor original, menos el parámetro de posición. Vamos a aplicar para toda nuestra muestra, y una vez que ya tenemos esta información, podemos trabajar con la función distribución gamma. Recordar que Pearson es la distribución gamma de 3 parámetros. Es por ello de que obtenemos este valor. Distribución gamma me pide el valor de x, pero ya no trabajamos con este valor de x, sino trabajamos con la diferencia entre x menos x sub 0, que sería el parámetro de posición. ¿Qué más me pide? El valor de alfa, que ya lo tengo, y el valor de beta, que también lo tengo. Y la función sería acumulada. Obtenemos la función de Pearson y se aplica también nuevamente la prueba de bondad de ajuste de Smirnov-Kolmogorov. La diferencia en ambos, elegimos el valor de delta máximo, que sería nuestro delta teórico, y luego tenemos nuestro delta tabular. Aplicamos la hipótesis, delta teórico y delta tabular. Vemos que los datos sí se ajustan a esta distribución, ya a este nivel de significancia del 5%. Para el caso de log-Pearson, prácticamente sería lo mismo, pero ¿en qué varía? Que los valores de alfa y beta están en función de la media, desviación estándar y coeficiente de asimetría de los valores logarítmicos. Recordar que esto ya lo hemos calculado. El coeficiente de asimetría de los datos logarítmicos. El valor de beta obviamente está en función de alfa, pero también está en función de la desviación estándar de los datos logarítmicos. Y el x sub 0, que es la media de los datos logarítmicos, menos alfa por beta. Y tenemos este parámetro de posición. Como tenemos ese parámetro de posición, calculamos el logaritmo de x, que ya lo tenemos, menos el nuevo parámetro de posición del valor logarítmico. Obtenemos dicha información, aplicamos nuevamente la distribución de gamma, pero esta vez de los datos logarítmicos. El valor de x, el valor de alfa, el valor de beta y el acumulado. Todo en función de esta data logarítmica. Luego
O sea, la diferencia entre la probabilidad menos la función acumulada. Elegimos el delta máximo, que sería nuestro delta teórico, y luego aplicamos la hipótesis. Si el delta teórico o el delta tabular es mayor al delta teórico, los datos se ajustan al nivel de significancia. Entonces vemos que los datos sí se ajustan a esa serie. En el caso de Gumbel, necesitan el valor de alfa y el valor del mu. El valor de alfa sería raíz cuadrada de 6 entre pi multiplicado por esta desviación estándar. Y el valor de mu es la media de los datos menos 0.45 por la desviación estándar. Como ya tenemos el valor de alfa y el valor de mu, podemos aplicar la función acumulada. Sería el exponencial del valor de x, de esta probabilidad, menos alfa y menos, y esto también dividido entre el mu. Luego la prueba de Gumbel, nuevamente, acá de Kolmogorov-Smirnov. Pueden ver la diferencia de la probabilidad menos el f de Gumbel. Elegimos el delta máximo y nuevamente aplicamos la hipótesis. Si el delta crítico o el delta tabular es mayor al delta teórico, la serie se ajusta a la distribución elegida. Y vemos que sí se ajusta. Y por último, Lott-Gumbel, que sería prácticamente lo mismo, solamente que trabajamos con la información logarítmica. ¿Ven? El valor de alfa y el valor de mu. La fórmula vendría a ser la misma que la de Gumbel, solamente que en vez de que trabajemos con este valor de x, trabajamos con el valor de y, que sería los logaritmos de x. El valor de alfa, que ya lo tenemos, y el valor de mu, que también ya lo tenemos. Y listo. Una vez que tenemos esta función acumulada, calculamos la diferencia entre la probabilidad menos esta función acumulada de Lott-Gumbel. Estimamos el delta teórico, elegimos el máximo valor y aplicamos la hipótesis. Delta teórico, en este caso el delta crítico, es mayor al delta tabular. Si es mayor al delta tabular, por ende los datos se ajustan a la probabilidad elegida. Vemos que todos los datos se ajustan. Para nosotros elegir de esta serie de distribuciones, como ya vimos que todas se ajustan, debemos elegir la que tiene el menor delta teórico máximo, el que más se acerque a 0. ¿Y cuál es ese? Vemos, normal es 0.12, vemos que no se ajusta. 0.07, bueno, está bien, pero vamos a seguir analizando. Esto es log normal. Pearson 0.062, log Pearson 0.056, Gumbel 0.058 y Lott-Gumbel 0.08. Como vemos, la distribución log Pearson es la que mejor se ajusta a mi serie de datos. Luego le seguiría la distribución Gumbel. El tercero sería este, que es Pearson. El cuarto sería log normal. El quinto y el sexto. Ya está. Así quedaría la distribución teórica de mi muestra. Voy a ocultar esto y voy a ocultar esto. Esta plantilla también ya la voy a ir mejorando poco a poco. Ya vimos la parte de Excel y luego instalan Hydrognomon. Hydrognomon es un software gratuito, prácticamente pesa 3 megas. La instalación es súper práctica y súper sencilla. Solamente le dan siguiente a todo y ya se instaló.
Para ejecutarlo solamente escriben hidrognomon, como ven en pantalla, una vez instalado. Si desean una clase de Hydraccess, también me lo hacen saber. Algo básico también, como hidrognomon. Si desean también Hydraccess, depende mucho también de su apoyo. El interfaz de hidrognomon es este. Las herramientas están en inglés, pero déjenme decirles que no es tan difícil conocer las opciones que tiene el programa. Si deseamos ingresar la información de nuestras precipitaciones, lo único que harán es ir a crear una nueva serie de tiempo o control N. Les va a pedir el nombre de la serie. Le voy a escribir ejemplo. Pueden dejar unos comentarios también, eso es opcional. La variable, como es tema de precipitación, elegimos precipitación. Si fuera evaporación, eligen evaporación. Si fuera evapotranspiración, evapotranspiración. Temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento, descarga, o sea el tema de caudales, también pueden ingresar la variable. En nuestro caso la variable es la precipitación. La zona, yo les recomiendo que lo dejen tal y como está. Y las unidades, eligen en milímetros. Si estuvieran trabajando en pulgadas, eligen pulgadas. Si estuvieran trabajando con temperaturas, grados centígrados, grados Fahrenheit. La velocidad también en metros por segundo. Los caudales en metros cúbicos por segundo, litros por segundo, cubo por pie por segundo. Ya ustedes eligen. Bueno, también tiene hectómetros por si desea. Pero el tema de precipitación lo hacemos por milímetros. La precisión sería los decimales. En nuestro caso tenemos 2 decimales. Y ya tenemos la información general. Clic en Next. Aquí vamos a definir el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo le dan en Time Step is Definite. Van a haber múltiples opciones. Como trabajamos con las máximas de 24 horas, o sea anuales, elegimos anual. Siguiente. El intervalo puede ser una variable tipo instantánea, pero en nuestro caso trabajamos de acuerdo a un tipo de intervalo. ¿Qué intervalo? Sum, que sería acumulativo, o sea, sería variables acumulativas de precipitación, evapotranspiración, etc. Promedio, cuando es temperatura media, velocidad de viento, humedad relativa, etcétera, todo lo que tenga que ver con promedio. Máximo, o sea, sería una serie máxima de temperatura, etcétera. Mínima también puede ser una variable de temperatura mínima, caudales mínimos, precipitaciones mínimas. Lo mismo también sucede en máximas, o sea, puede ser caudales máximos, precipitaciones máximas. Y vector promedio, que acá trabajamos o se define más para el tema de la dirección del viento. Aquí elegimos máximo. ¿Por qué? Nuestros valores no son acumulativos. Si fueran acumulativos sería la sumatoria de la misma, anual. Pero no trabajamos con acumulativas, no en este ejemplo. Estamos trabajando con las precipitaciones máximas de 24 horas. Por ende, elegimos máximo. Luego, finalizar. Y ya tenemos la configuración. Una vez que ya tienen la configuración, se dirigen a esta opción. Insertar un dato específico. El dato específico sería el año inicial. ¿Cuál es el año inicial de nuestra serie?
1981. O sea, aquí van a escribir 1981. Ok. Y esto es nuestro dato inicial. Como ya tenemos el dato inicial, podemos ingresar uno por uno. O sea, 1982, 83, 84, hasta el 2017, 2016. O mejor dicho, hasta el año final de nuestros datos. O sea, seguir acá, por ejemplo, y darle 1982. Luego 1983. Pero como tenemos una serie extensa de datos, simplemente contamos cuántos datos tenemos. Tenemos 37. De esos 37 datos, yo le voy a descontar uno porque ya ingresé un valor. Para ingresar esa serie de 36, simplemente le dan clic en la misma opción, en esta flecha hacia abajo, dan clic en insertar multi-records. Al darle clic acá, me dice ingresa el número de datos que deseas guardar. Como tenemos del 81 hasta el 17, son 37 menos el valor que ya hemos ingresado, 36. Ok, y listo. Ya tenemos nuestros datos desde 1981 hasta el año 2017. Una vez que ya tenemos nuestra serie, nos dirigimos a Excel y copiamos el contenido, solamente el contenido. Los años ya no, porque ya lo tenemos. Minimizamos. Para copiar la data, deben ubicarse en el primer año. Le dan clic en esta opción para pegar nuestra información y listo. Ya está. Así de rápido y así de sencillo es ingresar nuestra información en Hidrognomo. Si desean guardar esta serie de datos, simplemente dan clic en guardar serie de tiempo y lo guardan en la carpeta de trabajo. Distribuciones teóricas y escribimos ejemplo de aplicación. Guardar, y observen que el contenido que estaba de un color negro sombreado, ahora sí nos sale los valores normales. ¿Y eso a qué se debe? Porque la información ya está guardada. Una vez que esta información está guardada, ¿qué podemos ver acá? Nuestro intervalo de tiempo mediante gráfica. Observen, esta es la gráfica de nuestra serie anual. Podemos cambiarlo por una serie de barras. ¿Ven? Esto prácticamente sería lo mismo. Con esta opción podemos aumentar el zoom, disminuir el zoom, o si no también ajustarlo. Asimismo, con estas opciones podemos aumentar el grosor de la barra, disminuir el grosor o también cambiarle el color. Esto es para ver nuestra serie. Vamos a cerrarlo. Y lo que nos interesa es esto: Hydrology, PYTHIA, análisis estadístico. Aquí es donde vamos a ingresar nuestras pruebas. Damos clic acá. ¿Y qué tenemos acá? En esta nueva ventana tenemos el análisis gráfico que les mencioné en la parte teórica, para conocer las distribuciones. Esto es el valor observado y esta gráfica es el valor esperado. La idea es que el valor esperado se ajuste lo más que se pueda al observado. Pueden ustedes evaluar
de manera individual, o si no, con control o con shift seleccionan todo y observen, tenemos todas las gráficas de series esperadas con la información observada. Esto lo vamos a utilizar al final y ya van a ver por qué. Aplicaremos el test de Kolmogorov-Smirnov. Con solamente darle un clic, tenemos la significancia 1, 5, 10%, su porcentaje y el delta máximo. Esto viene a ser el delta teórico. Vamos a evaluar con lo que hemos obtenido en Excel. Para la distribución normal 0.12404, observen, distribución normal 0.12404. Voy a también desplazar la distribución log normal. Con solamente un clic van desplazando solamente con la que hemos evaluado: normal, log normal, Pearson, log Pearson y Gamble. Acá está EV1 max, sería Gamble. Miren, aquí está el EV3, que es el de Weibull. En este caso, como hemos trabajado con Gamble, elegimos EV max Gamble. Log normal 0.066. Y bueno, acá sí hay una ligera diferencia. Tenemos 0.07. ¿Va por ahí? Bueno, si lo redondeamos, podría ir. Pero igual hay una ligera diferencia. Con respecto a Pearson, 0.06. Sería 0.06266. 0.062666. ¿Ven? Es el mismo valor que hemos obtenido en Excel. Log Pearson sería 0.050. Ah, no, perdón, es este de acá. 0.05672. Log Pearson 0.05672. Pueden observar que tanto los valores de Pearson y log Pearson son los mismos que hemos obtenido en Excel. Y en Gamble sería 0.05824 y acá tenemos 0.05817. Prácticamente hay una diferencia de 0.00007. O sea, prácticamente es una diferencia mínima entre lo que obtuvimos en Excel con lo que obtenemos en Hydrognomo. Por ende, podemos decir que esta información o esta plantilla se ajusta a lo que hemos obtenido en Hydrognomo. Claro que faltaría por ahí ajustar un poco lo que es la distribución log normal, porque acá está en 2 parámetros. Tendría que ver también si es que se está trabajando con 3 parámetros. Pero como les comento, esta es una plantilla inicial, es una beta, por así decirlo, que ya poco a poco se va a ir ajustando. Por último, en este último libro es donde vamos a ingresar nuestros datos de Hydrognomo. Las precipitaciones para diferentes periodos de retorno. Pueden escribir el nombre de su cuenca, la estación a evaluar, la distribución teórica elegida, que aquí vamos a elegir los tres: Kolmogorov-Smirnov, chi cuadrados y también el método gráfico, y ya van a ver por qué. Lo que nosotros hacemos es simplemente elegimos Smirnov-Kolmogorov, pero no evaluamos el método gráfico y el chi cuadrado. Vamos a evaluar esas tres pruebas. Para Kolmogorov-Smirnov, como ya tengo la información acá, simplemente en Edit dan clic en esta opción, o si no, con Shift Control C copian esta tabla. Luego se dirigen a la parte inferior para copiar los datos. Luego copian el contenido, copian este contenido, copiar, y luego lo van a pegar acá, la prueba de Smirnov-Kolmogorov.
Pegamos. Activan el filtro. Este filtro. Y en este porcentaje, el que tenga este mayor porcentaje es la distribución que mejor se ajusta a mi serie de datos. Si le doy clic acá, le digo que me ordene la información de mayor a menor. Si yo hago esto, voy a acercarme un poco y miren, hay otras distribuciones que se ajustan mejor a mi serie. La mayoría son con Elemoments, pero no voy a entrar a detalle en lo que son Elemoments, sino que voy a evaluar las distribuciones que yo he analizado. Si dejo de lado todo esto, veo que Log Pearson es la serie que mejor se ajusta de todas las que he visto. Está Log Pearson, luego le sigue Gumbel, luego está Pearson, Log Normal y por último podemos decir que sigue la distribución normal. Hasta aquí se cumple que Log Pearson se ajusta a mi serie de datos. Pero ahora vamos a ver cómo es el resultado en chi cuadrados. En chi cuadrados, test, el test de chi cuadrados, y aquí lo que les comentaba, el número de clases, esto ya lo vimos en Excel, es este NC. ¿Cuál es el intervalo de clase? El valor entero, serían 6 intervalos de clase. Le dan en OK y observen, tenemos la información del parámetro de Pearson y el porcentaje que mejor se ajusta. Clic en Edit, copian nuevamente esta tabla, se dirigen a Excel, al libro de Hydrognomon y copian acá. Lo copian. Esto es la prueba chi cuadrados. Copian el contenido, luego suben, copian nuevamente el contenido en la prueba chi cuadrados. Claro está que ya automáticamente calcula el número de clases, que son 6, y realizamos el mismo proceso. Vemos el filtro, lo ordenamos de mayor a menor y miren, curiosamente la distribución que mejor se ajusta en chi cuadrados es log normal. Es la que mejor se ajusta. Es el que tiene un mayor porcentaje en este nivel de significación. Y después, ¿quién le sigue? Log Pearson. Le sigue Log Pearson. Perdón, me corrijo. El segundo que le sigue es Gumbel. EV1 Gumbel, Max Gumbel, es el segundo que le sigue. Y tercero está Log Pearson 3. Aquí genera una duda. ¿Qué distribución voy a elegir? Si veo que en Smirnov es Log Pearson, pero en chi cuadrados me da log normal. Aquí viene el tercero, el método gráfico. Lo que les comentaba era, si la gráfica, los valores esperados se ajustan a los observados, entonces es la distribución que voy a elegir. Lo bueno de Hydrognomon es que me permite comparar gráficas. Habíamos dicho que está entre log Pearson, Gumbel y log normal. Vamos a ver. Log normal sería este. Esta es la gráfica de la serie esperada y los puntos son los datos observados de mi muestra. Comparemos con log Pearson. Con solamente presionar control en la serie, quiero que vean. Log normal en algunas zonas se aleja. Luego en estos valores se vuelve a acercar un poco y al final se aleja más de mis datos observados. Pero si veo log Pearson, ligeramente se va ajustando a mis datos observados. O sea, la gráfica esperada con lo observado se ajusta mejor, mientras que el log normal se va alejando un poco más.
Y la idea es elegir una gráfica en donde la información esperada se ajuste lo más que se pueda a la muestra observada. Visto de esta forma, puedo decir que Log Pearson es la serie que mejor se ajusta a mi serie, a mi muestra observada. Puedo compararlo con Gumbel. Claro está, aquí está, Gumbel Max. Con control selecciono. Y miren, sucede casi lo mismo que log normal. En esta zona se aleja y también al final se va alejando, mientras que Log Pearson se acerca más. Selecciono las tres distribuciones y aquí puedo ver mucho mejor. Log Pearson, Gumbel y log normal. Por ende, puedo decir que ahora log normal es la distribución que se ajusta mejor a mi serie de datos, porque la información que yo espero se va a ajustar a mi muestra observada. Así es como trabaja Hydrognomo. No solamente quedarnos con una distribución, sino que lo recomendable es evaluar y analizar los tres. Y si deseo la gráfica, simplemente se van a Edit. Ya no se van a esta opción, sino se van a la primera opción para copiar esta tabla o esta gráfica. Se dirigen a Excel y lo pegan. Y listo. Ya tenemos mi prueba de Smirnov, mi prueba chi cuadrados y la gráfica. Pero esto no queda acá. ¿Qué me falta? Mis precipitaciones en diferentes periodos de retorno. Para obtener esta información en Hydrognomo, simplemente se dirigen a Forecast, periodo de retorno máximo, y acá eligen, por ejemplo, 2 años. Escriben 2 años y acá tienen la información de las precipitaciones para ese periodo de retorno. Como hemos dicho que Log Pearson es la serie que mejor se ajusta, simplemente clic derecho, copia, se dirigen a Hydrognomo y van pegando. Nuevamente se dirigen a Hydrognomo, Forecast, periodo de retorno para 5 años, copian y pegan. Lo mismo, Forecast Max, 10 años, Pearson, copian, pegan nuevamente, 25 años, copian, pegan, luego 50 años, siguen copiando, pegan la información, Max, ahora sí para 100 años, copian, pegan, 200, ya esta sería la parte final donde obtenemos las precipitaciones en diferentes periodos de retorno. A ver, seguía, tenemos 200, 500, 500, copian, pegan, luego tenemos 1000, copian, pegan, y por último 10.000. Copian y pegan. Listo. Ya tenemos las precipitaciones en diferentes periodos de retorno, y como sabrán, la OMM recomienda multiplicar por un factor de corrección de acuerdo al número de intervalos de observación. Como trabajamos con precipitaciones máximas de 24 horas, o sea, estamos trabajando con información de un día, debemos multiplicarlo por un factor de 1.3. Tienen acá la teoría, la tabla de la fuente, y estas precipitaciones van a ser multiplicadas por ese factor de ajuste. Y una vez que ya tienen esta información, ya pueden construir sus curvas IDF y realizar el análisis de tormenta.
Con esto estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana con las votaciones que ustedes hagan. El video ganador sale también el día domingo a las 8 de la noche y ya también estaría posteando el recordatorio para que ustedes estén atentos. Todo va a ser por Facebook y regrabado o subido a YouTube. Si es que no están tampoco en el grupo de Telegram, pueden suscribirse o pueden ser parte de esa comunidad. Lo he dejado también en la descripción, el link de Telegram, de YouTube, de Instagram. Y si desean apoyarme un poco más a través de donaciones, lo pueden hacer mediante PayPal. Y también para los que me preguntaban si es que tenía Yape, también me pueden apoyar. Claro de que eso es voluntario, no es obligatorio, así que no se preocupen por ello. La idea es tratar de traer este contenido de calidad y sobre todo de que ustedes aprendan. Eso es lo importante. Muchísimas gracias por todo. Un saludo a todos y chau chau.